Buenos días, chiquitos, bienvenidos a nuestra clase de ética y vida cristiana. Hoy queremos iniciar nuestra clase con esta pequeña oración. Papito Dios, te damos gracias por la hermosa oportunidad que nos regalas de disfrutar un día más de vida. Te pedimos salud y muchas bendiciones para nuestros hogares. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Te amamos. Amén. Bueno, chiquitos, hoy vamos a hablar un tema relacionado con el conflicto. Entonces, el conflicto es parte de la vida, de los grupos y de las organizaciones. Por eso son inevitables. En algún momento vamos a tener que presenciar un conflicto. Los conflictos pueden ser funcionales o constructivos, que son aquellos que hacen visibles los problemas que no habíamos percibido antes, que nos ayudan a tomar las decisiones con más cuidado, aumentan la información necesaria para tomar las decisiones, dan espacio a la creatividad e innovación. Y tenemos los conflictos disfuncionales o destructivos, que son aquellos que consumen toda nuestra energía personal, que dañan la cohesión de los grupos, es decir, su integridad, la relación pues que existe en el grupo, promueven hostilidades interpersonales y crean un ambiente negativo. Existen cuatro tipos de conflictos. El conflicto interpersonal, que es el conflicto entre personas debido a diferencias en sus objetivos o valores. Tenemos el conflicto intragrupo, que es ese conflicto dentro de un grupo o un equipo. El conflicto intergrupo, que se presenta entre dos o más equipos o grupos. Y el conflicto interorganizacional, que es el conflicto entre organizaciones. Bueno, ¿qué puedo hacer en el momento de que tenga un conflicto y necesite solucionarlo? Entonces, lo primero es parar, stop, decir alto, me iré a hacer otra actividad, no sé, hablaré sobre el tema en otro momento para pedir disculpas, porque primero pues tengo mucha ira, entonces debo ignorar, debo esperar para calmarme, caminar, irme y de esta manera pues puedo solucionar ese conflicto que estoy presentando. Bueno, hay tres maneras de glorificar a Dios. Glorificar a Dios quiere decir que lo honramos y lo alabamos, ¿cierto? Podemos hacerlo aún en medio de un conflicto, confiando en que Dios trabaja en toda clase de situaciones para obtener siempre propósitos buenos. Bueno, estas son las tres maneras de glorificar a Dios. Entonces, la primera es confiar en Dios. Entonces Dios siempre cumple sus promesas. Podemos confiar en las promesas de Dios y cooperar con Él para hacer lo que es correcto. La segunda es obedecer a Dios. Entonces también podemos glorificar a Dios con nuestra obediencia. Podemos confesar nuestros errores y perdonar a otros como Dios nos los manda. Y la tercera es imitar a Dios. Entonces podemos glorificar a Dios imitando su carácter, especialmente en medio de un conflicto y enfocarnos en Dios y sus promesas de cuidar. Bueno, tenemos este ejemplo que aparece en la página 63 y es un fracaso en la familia. Entonces, pues Noemi se siente destrozada, ella pues solamente se la ha pasado llorando porque su padre se ha ido de la casa, ¿cierto? Em, pues los papás hablaron con Noemi y le expresaron pues que ellos iban a separarse, que no iban a seguir en la misma casa, que terminaría pues en un divorcio la relación de ellos. Entonces, pues, ¿qué sintió Noemí? Entonces, Noemí sintió mucho miedo, ¿cierto? Su corazón se llenó de miedo, de confusión, de enojo. Ella pensaba, ¿qué va a pasar? Entonces, pues, chiquitos, cuando atravesamos por una situación difícil y dolorosa en nuestras vidas, solamente hay una fuente de ayuda 100% confiable y esa fuente es Dios. Él entenderá todo lo que está pasando en nuestra vida. A veces las cosas parecen como, pues, como confusas, se pierde la esperanza, pero para Dios no hay nada confuso o sin esperanza. Él promete siempre darnos aliento y fuerza para poder enfrentar las dificultades de la vida. Entonces Dios eh, está siempre con nosotros en medio del conflicto. Entonces el conflicto es una oportunidad. Entonces Noemi puede ver el conflicto de su familia como una carga enorme, ¿cierto? Pero si ella toma la actitud.
Entonces, hay dos maneras en que pues Noemí puede manejar el conflicto con sabiduría, ¿cierto? Entonces, la primera es entender que ella no es responsable por la manera en que sus padres manejan los conflictos. Ella solamente es responsable de las decisiones que toma con relación a la situación. Y lo segundo es que Noemí necesita evitar ver la situación como una carga enorme. Pues por supuesto, chicos, que no va a ser nada fácil para Noemí confiar en Dios, dejar de culpar a sus padres, admitir sus errores y aprender de pronto a compartir sus sentimientos de una manera respetuosa. Pero entonces la Biblia dice que Noemí debe ver ese conflicto de una manera positiva. Entonces, es por esta razón de que Noemí puede glorificar a Dios a través de muchas cosas. Entonces, la primera es servir a otras personas en medio de un conflicto, amar, hacer el bien, bendecir, orar, crecer y ser más como Cristo, reconocer nuestra necesidad de Dios, confesar nuestros pecados y poner en práctica nuevas actitudes y acciones. Noemi puede también servir a sus padres, ¿cierto? Entonces, pues Noemi puede orar pidiéndole a Dios que le dé un corazón lleno de amor hacia sus padres. Puede expresarse con gentileza aun cuando tenga que decir cosas duras. Puede animar a sus padres a que confíen en Dios y obedezcan su palabra. Ella, lo más sabio en este momento es que pueda orar por ellos, ayudar con de pronto las tareas de la casa para que sus padres tengan más tiempo de trabajar resolviendo sus dificultades y puede ser un buen ejemplo para sus hermanos. Entonces, con Dios hay siempre ayuda y esperanza. Cuando estamos en situaciones difíciles podemos ceder al miedo y al desánimo o podemos acudir a Dios, quien es llamado nuestra torre fuerte. Entonces, pues tal como nuestras decisiones nos pertenecen, así también la de nuestros padres pertenecen a ellos. Entonces, podemos orar por ellos. Podemos pedirle consejos a otras personas en quienes confiamos para que nos digan cómo responder a los problemas de nuestros padres de una manera sabia. Listo, chiquitos, muchas gracias por haber estado presentes en nuestra clase. Recuerden que si ustedes tienen dudas o cualquier inquietud o sugerencia, las trabajamos en nuestro encuentro virtual. Muchísimas gracias, les deseamos un feliz día. Dios los bendiga.